Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, felicidades a todos los papás en este nuestro día, ¿verdad? Estamos muy contentos, un canto muy bonito, no lo había yo escuchado, pero lo recibí como felicitación esta mañana y dije, no, esto hay que compartirlo con nuestros hermanos. Y pues muy contentos, hermanos, de verdad, porque es la oportunidad de glorificar a Dios, reconociendo y honrando aquellos a quienes el Señor nos ha dado una enorme, enorme responsabilidad en la sociedad, en el núcleo familiar, para poder transmitir virtud de una generación a otra generación, a los papás. Por mi parte quiero agradecerles a todos los que pues han estado orando por mi recuperación, por mi salud. Quiero decirles que estoy muy bien, gracias a Dios, de todo, ¿verdad? El tema del riñón resuelto, ya nada más es un tema de continuar recuperándome por completo. El tema del tobillo, pues prácticamente resuelto, queda una pequeña inflamación, pero vamos por lo que viene, no esperamos que ya no, ¿verdad? Hasta aquí, esperamos que esto sea lo que tenía esta circunstancia en el 2026, ¿verdad? Y todo lo demás sea salud, esperamos que así sea. Pero gracias, hermanos, por sus oraciones, por su cariño, por sus muestras de afecto, por su generosidad, que de verdad ha sido extraordinaria y ha permitido que sea atendido médicamente como lo requería. Y bueno, pues gracias a Dios ya estamos en activo nuevamente. Y pues por supuesto en este día especial importante, pues vamos a tener un mensaje especialmente dedicado a los papás, a los papás. Es un tema que es aplicable a la hombría en general, pero particularmente su orientación es hacia los papás. Papás cristianos que forman parte de un hogar que está en proceso de perfeccionamiento y de transformación a la imagen de Jesucristo y que por lo tanto somos llamados a ser hombres del reino de los cielos. Somos llamados a ser hombres del reino de los cielos. ¿Qué significa ser un hombre del reino de los cielos? Bueno, un autor cristiano llamado Tony Evans lo define de la siguiente forma. Un hombre del reino es un hombre que demuestra visiblemente el gobierno de Dios bajo el señorío de Cristo en cada área de su vida. Demuestra visiblemente el gobierno de Dios bajo el señorío de Cristo en cada área de su vida. Quiere decir esto que un hombre de Dios es aquel que en cada aspecto, cada faceta de su vida contiene lo que Dios quiere, contiene lo que Dios establece en su palabra. Es su trabajo, es su labor, es su tarea ir perfeccionando su forma de manifestación en lo íntimo y en lo público, en cada faceta y en cada área de su vida, en su participación en la sociedad, en su vida pública, en su trabajo, pero fundamentalmente en su familia. Con la guía del Espíritu Santo esta mañana vamos a ver este tema y precisamente cómo un hombre del reino vive el gobierno de Dios dentro de su familia. Y vamos ahí, por favor, al Salmo 128.1. Vamos a partir de ahí y vamos a dar lectura a los primeros 4 versículos. Salmo 128.1 lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos presentarnos ante ti reconociendo nuestra absoluta y total dependencia de tu misericordia, de tu gracia, de tu respaldo, de tu sustento. Señor, entendemos que eres Dios y nosotros tus criaturas y que hemos sido redimidas por el poder del sacrificio de Cristo en el Calvario y que eso nos presenta ante ti hoy como tus hijos y entre nosotros como hermanos, tu familia en la tierra. Por lo tanto, sabemos que contamos con esa paternidad responsable que nos da crecimiento, que nos da guía, que nos da provisión y que nos conduce a una mejoría constante en el alcance de la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, mi Señor, en esta mañana a ser progresivos en esa
en esa hermosa promesa de ser cada día más como Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo, amén y amén. Precioso salmo, hermanos, y en esos primeros 4 versos se nos habla de un hombre que es feliz. Otras traducciones dicen bienaventurado. Y esta palabra de bienaventurado en la Escritura aparece prácticamente en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, y es inspirada por el Espíritu Santo para poder describir de forma comprensible a nuestra limitación humana qué significa verdaderamente la plenitud. Bienaventuranza es un estado de dicha y de felicidad procedente de Dios como bendición para aquellos que le temen. En Mateo 5 el Señor Jesucristo habla de las bienaventuranzas para aquellos que han creído en su salvación. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, ¿quién es el hombre bienaventurado? Bueno, bíblicamente es el hombre a quien Dios aplaude, es el hombre a quien Dios celebra. Cuando dice bienaventurado el hombre, es una especie de elogio de parte de Dios a ese hombre que vive de una forma temerosa de su majestad, temerosa de su condición divina. Y en este caso dice que feliz es el hombre, bienaventurado, aquel que teme al Señor. Quiere decir que vive una vida de forma reverente a Dios, de una forma voluntariamente sujeta al Señor. Ese es el temor de Dios, hermanos. El temor de Dios nos lleva a la obediencia y comienza con ese proceso gradual y continuo de conocerle al punto de darnos cuenta de que la revelación de quién es Él termina subyugando nuestro corazón y comenzamos a amarle y sometiéndonos voluntariamente a su señorío en todos los aspectos de nuestra vida. Ese es el temor de Dios. Entonces, este salmo dice, qué bienaventurado, qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Entonces, aquí hay una descripción muy sucinta, muy clara, muy precisa de qué es el temor de Dios. Aquel que sigue sus caminos, el que adecúa su vida a los caminos de Dios. ¿En qué áreas? En todas las áreas de su vida. Entonces, viene una promesa. ¿Cuál? Gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Gozarás del fruto de tu trabajo, porque también entendemos que los beneficios, la fructividad de una persona per se en sí misma no es necesariamente la bendición de Dios. La bendición de Dios, más allá de recibir algo en consecuencia de un trabajo esforzado, la bendición de Dios es poder disfrutar el resultado de tu trabajo. Y es lo que nos está diciendo, gozará del fruto de su trabajo. No solamente que tendrá fruto, sino que podrá disfrutarlo, podrá gozar de ese fruto y será próspero. ¿Qué significa esto? Bueno, que esa persona, ese individuo, va a disfrutar de plenitud en lo que hace. Por lo tanto, va a ser un hombre que encontró significado, sentido, propósito para su vida, un hombre pleno. Y recordemos que la prosperidad no equivale en la Biblia necesariamente a abundancia material. Bíblicamente, la prosperidad va mucho más allá de la riqueza material. Puede incluir, por supuesto, la riqueza, pero no necesariamente, porque hay hombres que son temerosos de Dios, que siguen sus caminos y no son ricos económicamente, pero sí son bienaventurados. ¿Por qué? Porque la bienaventuranza de la que habla la Biblia, hermanos, siempre va mucho más allá de los recursos materiales. Entonces, este hombre se siente pleno en lo que hace. Cuando uno vive de una forma en que agrada a Dios, que complace a Dios, que sigue sus caminos, sucede esto, hermanos. Ocurre algo dentro de nuestro ser interior y esa experiencia de sentirse pleno con propósito, con sentido, con significado, eso, hermanos, es lo que nos da sentido en la vida y eso, hermano, es plenitud, eso es prosperidad. Esa es la primera promesa y el primer resultado también de vivir según los caminos de Dios. Pero continúa, dice después que hay una plenitud también en el ámbito familiar. El que vive según los caminos de Dios tiene una esposa como una vid fructífera, dice. Ojalá podamos mantener el salmo ahí en la pantalla, ¿verdad? Para que lo vayamos siguiendo en el análisis, ¿verdad?
Entonces la siguiente promesa es que el hombre que teme al Señor y vive en sus caminos va a tener como resultado igualmente una mujer, una esposa, como una vid fructífera y floreciente en el hogar. Y sus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de su mesa. Como vigorosos retoños de olivo alrededor de su mesa. Entonces vemos que aquí la Biblia nos presenta dos comparaciones, dos metáforas. ¿Qué es una metáfora, hermanos? Una metáfora es una figura del lenguaje que compara una circunstancia real de la vida con algo simbólico que le representa con claridad. Y generalmente las metáforas, hermanos, tienen una expresión también poética, como lo vemos en este salmo. Aquí la esposa es comparada con una vid fructífera y floreciente, y los hijos son comparados con vigorosos retoños. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de estas metáforas? Bueno, esas metáforas, hermanos, fueron usadas o inspiradas por el Espíritu Santo a lo largo de toda la Biblia. Esta esposa, que es como una vid fructífera y floreciente en el hogar, en el Antiguo Testamento, hermanos, y también en el Nuevo, la vid representa tranquilidad. La vid es un árbol, hermanos, y ese árbol representa tranquilidad. Sentarse debajo de una vid representa descanso, paz, un estado de sosiego, un estado de tranquilidad. Entonces, esta mujer representada con una vid fructífera y floreciente en el hogar, el hombre que vive según los caminos de Dios hace que su mujer sea así. El hombre que vive conforme, adecuando su vida a los caminos de Dios, provoca que su mujer sea así, como una vid fructífera. O sea, una mujer que trae paz al hogar, tranquilidad, estados de sosiego, una mujer apacible, una mujer tierna, una mujer que disfruta y que también es disfrutable. Y habla también del florecimiento, que puede incluir la bendición de tener hijos. No es lo primero que pensamos en el florecimiento, porque es fructividad en sí misma. Cuando se da la floración, posteriormente viene el fruto. Entonces, podríamos pensar que habla de una mujer que es fructífera en el hecho de procrear, de dar hijos. Pero va mucho más allá de eso, porque hay mujeres que no tienen hijos en su matrimonio por diversas circunstancias o condiciones médicas y que son mujeres florecientes. Entonces, este florecimiento incluye toda la contribución que una mujer puede dar en el hogar, toda la contribución que una mujer lleva al hogar. Cuando un hombre vive en su familia de forma visible los principios de la palabra, eso tiene un impacto emocional y espiritual en la vida de su esposa. En el tiempo, estimula una transformación hacia esa mujer de paz. Esa vida conforme al temor del Señor estimula en la mujer esa transformación hacia una mujer tranquila, una mujer apacible, una mujer que florece, una mujer floreciente. De hecho, una de las cosas que yo reconozco y aplaudo en un hombre es cuando veo a una esposa gozosa, una esposa apacible, tranquila, una esposa floreciente. Y entendemos que vivimos en un mundo caído, donde hay situaciones particulares que hace que ese principio pues no necesariamente se aplique en el 100% de los casos, pero en general la Biblia nos está diciendo que cuando un hombre vive los caminos de Dios, la mujer florece. Cuando un hombre vive en los caminos de Dios, su esposa florece. Entonces, cuando mi mujer está en un estado de inquietud, de inseguridad, de queja regular, insatisfacción frecuente, lo primero que yo como hombre tendría que preguntarme es cómo estoy haciendo mi trabajo, cómo estoy viviendo delante de Dios y cómo estoy viviendo delante de mi esposa, qué es lo que estoy infundiendo en ella. Y antes de levantar el dedo acusador, entonces tendría que preguntarme a mí mismo, reflexionar sobre mi conducta. Estas son conductas pecaminosas en una mujer y evidentemente ellas tendrán que dar cuenta en su comunión con el Señor de estas conductas si es que se están reproduciendo en el ámbito del hogar. Pero en relación a esta promesa divina, el Señor nos está diciendo que lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos de qué forma estoy contribuyendo con esos niveles de insatisfacción en mi esposa. ¿De qué manera estoy contribuyendo con esa queja constante en su conducta, esa falta de florecimiento que está manifestando?
Porque en general, cuando un hombre vive como debe, hermanos, su mujer lo disfruta, su mujer se convierte en una mujer floreciente. De la misma forma, hijos vigorosos como retoños de olivo. El olivo, hermanos, también es en Israel un símbolo de fortaleza. Culturalmente, históricamente, el olivo representa esto, fortaleza. Y también es un símbolo de vida larga y de vida productiva. Los olivos, hermanos, son árboles de aquellos que tienen la más larga vida, la más larga durabilidad. Y son esos árboles, de hecho, que se encuentran en Getsemaní, en el huerto de los olivos, donde la Biblia nos presenta al Señor Jesucristo en ese tiempo crítico de oración delante de Dios, en donde voluntariamente, antes de ir a la cruz, el Señor tiene ese encuentro particular con el Señor para después terminar entregando la vida para la redención de la nuestra. Ahí en Getsemaní, hermanos, hay olivos de más de 2000 años de antigüedad. Más de 2000 años de antigüedad. Fíjate la perdurabilidad de ese árbol. Por eso esta aplicación que obtenemos a partir de esta metáfora bíblica es extraordinaria. Son árboles de larga vida. Todavía hay algunos de esos árboles de miles de años que siguen dando fruto. Quienes han tenido la oportunidad de estar allí en el Monte de los Olivos, hermanos, han visto olivos que fueron vistos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Te imaginas eso? Yo creo que cuando el Señor nos dé la oportunidad de visitar Jerusalén e ir al Monte de los Olivos que está frente a Jerusalén y subir a ese lugar, nos vamos a sentir estremecidos cuando pisemos tierra y veamos árboles que vieron hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esas características, el olivo es un símbolo de fructividad y de vida larga, de fortaleza. Y por lo tanto, lo que la Biblia nos está diciendo es que cuando un hombre vive según los caminos de Dios, según las instrucciones de Dios en su vida, sus hijos, hermanos, son fuertes. Sus hijos dan fruto en el tiempo. Sus hijos vivirán largas vidas y en el tiempo correcto darán fruto. Y van a recibir y también van a transmitir un legado de generación a generación. Es decir, el hombre que vive conforme a los caminos de Dios tiene un impacto largo en el tiempo. Vemos que estas metáforas hablan de este hombre bienaventurado que tiene una mujer floreciente, hijos fuertes y vigorosos, e incluso cuando salen del hogar siguen dando fruto en el tiempo. ¿Qué hombre de familia, de quienes estamos aquí, hermanos, desearía tener esto dentro de su casa? ¿Quién desearía obtener lo que está aquí prometiendo la palabra de Dios? Creo que todos. Pero obviamente, hermanos, esto no cae del cielo. Es sobrenatural. Es una respuesta divina. Es una respuesta de Dios. Pero, hermanos, requiere un trabajo, requiere un cultivo. Y por eso estas metáforas tienen que ver con la naturaleza, con un árbol. ¿Por qué? Porque los árboles requieren cultivo, requieren trabajo, requieren protección para que nadie los corte antes del tiempo del fruto. Y esto nos da la aplicación, hermanos, aun cuando entendemos que hay algunos árboles silvestres, ¿verdad? En general la vida se manifiesta para el hombre de esta manera. ¿Por qué? Porque la vid tiene que ser intencionalmente plantada, sembrada, cuidada. Y de la misma forma los olivos, y de la misma forma la realidad familiar de un hombre cuando está trabajando en adecuar su vida en los caminos de Dios. Una mujer fructífera, una mujer floreciente, hijos fuertes, hijos vigorosos, hijos de vida larga y también fructífera. ¿Quién desea una familia así? La pregunta entonces es, ¿cómo podemos vivir los principios de Dios en nuestra familia? Porque todos quisiéramos tener esta bendición de tener una mujer así, tener unos hijos así. Bueno, vamos a revisar lo siguiente. El hombre que teme al Señor y sigue sus caminos, o que está intentando hacerlo, tiene que considerar tres cosas importantes y las tiene que entender. En primer lugar, su perspectiva con respecto a su familia es algo fundamental. Su perspectiva con respecto a su familia. Él ve la familia como Dios la ve.
El mundo, hermanos, no ve a la familia como Dios la ve, evidentemente. El mundo tiene su propia definición de familia, pero en el caso del hombre que vive el gobierno de Dios en su casa, ve la familia como Dios la ve y le da la importancia que Dios le da, y eso es vital. Dos, él tiene un rol asignado dentro de su familia que no es el rol que la gente quiere interpretar sociológicamente, no, tiene el rol asignado por la palabra y vive ese rol según el diseño de Dios. Tiene un rol y ese rol lo entiende vinculado completamente al diseño de Dios contenido en su palabra. Lo vive de esa manera. 3. Hay un trato específico que se requiere del hombre en su hogar. Un trato específico hacia su esposa, hacia sus hijos, que está modelado según la palabra de Dios. Y vive ese modelo de trato social dentro de su casa. Entonces, la perspectiva que tiene de la familia es la que Dios tiene. La forma de ejercer su rol dentro de la familia es la que Dios dispone. Y su trato es modelado por la palabra de Dios. Perspectiva, rol y trato. Todo conforme a la palabra de Dios. Y vamos a ir viendo estos aspectos. Comencemos con la perspectiva del hombre que Dios tiene del matrimonio, porque de ahí se deriva la perspectiva de paternidad que vamos a ver también más adelante. ¿Cómo ve Dios la familia, hermanos? ¿Cómo aprecia Dios la familia? Bueno, básico saberlo para que nosotros podamos verlo de la misma forma. En primer lugar, el primer aspecto del matrimonio es que es un pacto. El matrimonio es un pacto. Dios lo ve de esta forma. 2. El matrimonio es una unidad. Dos personas que componen una unidad delante de Dios. 3. El matrimonio persigue propósitos no humanos. Tenemos, por supuesto, beneficios de estar casados, pero el objetivo último del matrimonio no somos nosotros, es Dios. Y 4. El matrimonio tiene una trascendencia que debemos entender. Vamos a comenzar con el tema del pacto. Un pacto, hermanos, implica permanencia, a diferencia de un contrato, porque un contrato tiene cláusulas que lo pueden hacer rescindible. Creo que en algún sentido, en más o menos ocasiones, todos aquí hemos celebrado contratos. Y un contrato se establece en la base de cláusulas. Pero estas cláusulas, si no son cumplidas de forma cabal, si son violentadas por alguna de sus partes, son rescindibles del contrato, pueden cancelar el contrato. Bíblicamente, hermanos, el hombre y la mujer en el matrimonio celebran un pacto y la durabilidad de ese pacto no tiene término, se casan para siempre. Se casan para siempre. El matrimonio entonces no es un contrato condicional con cláusulas rescindibles, no, hermanos, es un pacto. Hay una sola razón bíblica por la que Dios pudiera permitir, no obliga, ni es así tampoco en cada caso, no obliga, pero pudiese darse el caso de un divorcio y es cuando uno de los cónyuges ha sido materialmente infiel, ha consumado materialmente la infidelidad en contra de su pareja. De todas las demás formas de disfuncionalidad que un matrimonio tiene y puede experimentar, Dios dice que la única razón por la que un matrimonio puede disolverse a través del divorcio es cuando su cónyuge, uno de los cónyuges, ha cometido adulterio y está en un estado de no arrepentimiento, de impenitencia. Esto lo vemos en Mateo 5:32 y Mateo 19:9. Mateo 5:32 y Mateo 19:9, no lo busquemos. Después, hermanos, de este caso en particular, cualquier otra cosa que se presente en el matrimonio, sin importar su grado de conflicto, es tratable y es restaurable. Sabemos que hay condiciones muy serias, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, que es lo que pastoralmente aconsejamos cuando se da este tipo de circunstancia, generalmente provocada por el varón. Bueno, si una mujer está siendo víctima de violencia intrafamiliar, aconsejamos que se separe de su esposo, que se aleje de él para poder salvaguardar, garantizar un buen estado, una seguridad, el resguardo de su propia vida y de la vida de sus hijos. Y permitir entonces que Dios trate con ese marido violento y maltratador. Y en todo caso, que sea él quien promueva o demande el divorcio y no ella.
De esta manera lo que estamos haciendo es proteger el matrimonio y salvaguardar el pacto matrimonial con una esperanza muy viable, confiando en el Señor, del arrepentimiento y la transformación de la vida de ese hombre violento, de ese hombre golpeador. Pero el pacto, hermanos, es una relación permanente e indestructible. ¿Qué implica esto? Que cuando se da una discusión en casa, una etapa de la vida del matrimonio donde las cosas no están marchando bien, el hombre del reino, hermanos, el hombre de Dios nunca menciona la palabra divorcio. No lo plantea como una solución. Porque cuando lo hace, en ese estado de fragor, en ese estado de convulsión, está llenando a la mujer de inseguridad. Le está diciendo en términos prácticos que no está dispuesto a amarla incondicionalmente, y la mujer ha sido llamada a ser amada de forma incondicional, y nosotros hemos sido llamados a amarla de esa forma, sin condiciones. Está olvidando que el Señor establece este mandato para los seres humanos porque corresponde al amor que Cristo manifiesta por su iglesia, un amor incondicional. Y entonces el tema del divorcio planteado por el hombre introduce elementos emocionales en la relación que terminan alejando a la mujer de su esposo. Y después, aun cuando venga la reconciliación, hay una herida que queda en el corazón de la mujer. Y si ella es quien lo dice, un hombre del reino sabe cómo responder. Sabes que, mi amor, las cosas no están marchando bien, hay conflictos, hay disidencias, pero tú sabes que esa no es la opción. Tú sabes que esa no es una solución. Estamos casados para siempre, para juntos honrar a Dios. Y esto, mi amor, tenemos que resolverlo junto con el Señor. Y sé que Él nos va a mostrar claramente el camino de regreso a la buena convivencia. ¿Por qué, hermanos? Porque el matrimonio es un pacto. Entonces, el hombre de Dios, el hombre del reino, no apela al divorcio para salir del problema, no lo menciona. En segundo lugar, el matrimonio es una unidad, y lo tenemos que entender como hombres del reino, sometidos a la palabra. Una vez que me caso, mi esposa y yo somos uno. Génesis 2, 24 al 26 lo menciona, lo dice claramente. Ya no son dos, sino ahora son uno. Lo que Dios ha unido en el cielo, no lo separa el hombre en la tierra. Mateo 19, 9. Es una unidad, hermanos. Y es la única relación en la tierra que hace de dos personas una, el matrimonio. Y Dios no dice en ninguna parte de la Escritura que somos uno con nuestros hijos, o que somos uno con nuestros padres, o que somos uno con nuestro hermano, aun cuando sea nuestro gemelo. No, la Biblia no dice eso. La única relación que tiene esta categoría de unidad en la diversidad es el matrimonio, solamente el matrimonio. ¿Qué implica esto? Que mi actuación hacia mi esposa es como si fuera yo. Lo que hago a favor o en contra de mi esposa, lo estoy haciendo a favor o en contra de mi propia vida, porque espiritualmente hemos constituido una unidad. Entonces, la unidad implica unidad de propósito, unidad financiera, unidad de cuidado, unidad, hermanos, en todos los términos. Y eso, por supuesto, es un gran desafío porque también involucra prioridad. Si es la única relación que tiene el poder de espiritualmente constituir a uno de dos personas, entonces también el matrimonio es una relación prioritaria. Mi esposa, bíblicamente, en términos de relación, está por encima de mis padres. Mi esposa está por encima de mis hijos, está por encima de mis hermanos, de mis amigos. Y mucha gente, hermanos, no entiende esto. El mundo, por supuesto, no lo entiende. Dentro de la iglesia, lamentablemente, hay personas que tampoco. Hay mujeres que dicen, no, mis hijos están por encima de mi esposo. Y hay hombres que también dicen esto. O mi mamá está por encima de ti porque ella la conocía antes que a ti. Mira nada más qué profunda reflexión, ¿verdad? No, es que mi mamá yo la conocí antes que a ti. Entonces mi mamá es primero. Y los que no lo dicen, con sus actitudes muchas veces lo están implicando. Y por eso, hermanos, hay una enorme cantidad de problemas cuando no le damos a la pareja, a la esposa, esta condición de prioridad por encima de todo lo demás.
reconociendo que ella es uno conmigo, y eso genera finalmente problemas y conflictos, inseguridades, cuestionamiento, falta de confianza, porque esta mujer que Dios nos ha dado, con la que constituimos una unidad indivisible, ha sido llamada a ser nuestra prioridad. Es una unidad, y esto tiene una implicación práctica diaria. ¿Cuál? Que ella debe de sentirse que le doy la prioridad por encima de todas las demás relaciones. Y aunque las diferencias del carácter de la esposa muchas veces hacen esto algo no sencillo, el hombre del reino, hermanos, el hombre de Dios, se invierte en ella, así como Cristo lo hizo en la iglesia, con la iglesia para purificarla y para santificarla. Entonces, hermanos, el matrimonio constituye una unidad en la base de un pacto indestructible. 3. El matrimonio persigue propósitos divinos. ¿Qué significa? Que Dios crea a la mujer para que sea ayuda idónea, para que sea ayuda del hombre. Dios tiene un llamado, un propósito para el matrimonio, y no es que lo pasemos lo mejor posible, no es que vayamos a disfrutar lo más que podamos. El matrimonio tiene que configurarse de forma tal que su funcionamiento glorifique a Dios. Y 4, la relación matrimonial refleja algo trascendente. En Efesios 5:32, no lo busquen, lo estudian en casa, Pablo dice que el matrimonio es el reflejo de la unión de Cristo con su iglesia. Es el reflejo, es la proyección visible en la tierra de la relación que por la redención Él hoy sostiene y sostendrá por la eternidad con su iglesia redimida. Y es tan increíble que Pablo dice en este texto que esto es un misterio. Un misterio que antes del Nuevo Testamento evidentemente no era conocido ni entendido por los judíos, pero ahora lo entendemos. Todo el plan de redención de Dios es una figura de la unión de Cristo con su iglesia. De hecho, al final de los tiempos, cósmicamente, la historia va a terminar con unas bodas cósmicas, las bodas del Cordero, donde Cristo se une a su iglesia, siendo Él la cabeza, nosotros el cuerpo, y así como Cristo es la cabeza, el hombre es cabeza de la mujer. Entonces, hermanos, la unión matrimonial tiene que reflejar a un hombre amando sacrificialmente como Cristo y a una mujer sometiéndose voluntariamente como la iglesia. Y esto, por supuesto, nos trasciende, va más allá de cualquier propósito personal o egoísta en el ámbito matrimonial. Esto va más allá de nosotros. No, es que, ¿sabe qué, pastor? Lo que pasa es que ya no me siento a gusto con mi mujer. Un día pensé que era la mujer de mi vida, ¿verdad? Tú y yo somos uno mismo, le dije, wow, pero no, pastor, es que ya no me siento a gusto con ella. Bueno, hermano, tú tienes que reflejar a Cristo con ella. Eso tiene una implicación práctica en la vida diaria. Pregunta, ¿la iglesia se somete a Cristo siempre? ¿La iglesia se somete a Cristo siempre, hermanos? No. Bueno, tu esposa tampoco lo va a hacer contigo. ¿Qué tienes que hacer? Ámala sacrificialmente. Así vive el hombre del reino, su familia, su matrimonio. Un pacto, es decir, yo no me voy de aquí, yo no me voy a ninguna otra parte. Es una unidad. Se persiguen propósitos divinos, es decir, el enfoque está en Dios. Y esto refleja algo trascendente. Y si tu deseo es que tu matrimonio refleje esa unión con Cristo, con tu iglesia, tú como hombre del reino tienes que comenzar a adecuar tu vida en los caminos de Dios. Así ve este hombre el matrimonio. Y esto, hermano, tendría que cambiar enteramente nuestras formas diarias, nuestras conductas, nuestras reacciones, nuestros comportamientos. La forma en la que discutimos en la casa y la forma en la que dirimimos los problemas con ella. Ahora, hablando de los hijos, fíjense lo que dice el Salmo 127.3. Salmo 127.3. Vamos a tener muy en breve una cena de matrimonios en donde vamos a poder continuar ahondando en esos principios, pero hoy queremos hablar de paternidad. ¿Y por qué es que tratamos en el contexto el tema del hombre de Dios, el hombre del reino en el matrimonio? Porque el matrimonio es el fundamento de la paternidad.
Una buena paternidad está fundamentado en un buen matrimonio, integrado conforme al precepto de la palabra de Dios. Esta cena de matrimonios ya viene muy pronto, lo vamos a notificar ya en esa semana, y va a haber un requisito para poder asistir. Vas a tener que invitar a otra pareja que no venga a la iglesia, que no conozca de Cristo, a quien le estés compartiendo, por quien estés orando, para que puedas venir. Va a ser tu boleto de entrada, hermanos, ¿ok? Que invites a otra pareja a esta cena de matrimonios. Bien, hablando de los hijos, Salmo 127 del 3 al 5 dice: los hijos son un regalo del Señor. ¿Qué son los hijos? Un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Observen, hermanos, por favor, la forma en que la palabra de Dios llama a los hijos. Son un regalo de Dios. Pero el mundo de nuestros días no entiende esto. El mundo entiende que los hijos son una especie de carga para el desarrollo profesional. Y para poder alcanzar la experiencia de los apetitos humanos. Y para yo conseguir la plenitud de vida que quiero alcanzar, los hijos son un estorbo. Hay muchos hombres y mujeres que han decidido no tener hijos por una buena parte de su vida, y esa es la forma de pensar de la sociedad cada vez más, que los hijos son una carga y que entonces se tiene que dilatar lo más posible el ser papá. Cuando yo lo sienta o cuando yo quiera, cuando ya no tenga más nada nuevo que probar, entonces probaré la experiencia de ser papá y de ser mamá. Pero ahorita todavía no, me faltan muchas cosas que probar, aun cuando ya estoy casado o casada, tengo cosas que lograr, tengo cosas que alcanzar, tengo cosas que experimentar, y por lo tanto el ser papá hoy me estorba. Esa es la mentalidad del mundo. Y no me estoy refiriendo a matrimonios jóvenes que han decidido responsablemente esperar un tiempo para poder experimentar en Cristo aspectos naturales del disfrute matrimonial y de prepararse espiritualmente de forma conjunta para poder consolidar una relación que esté lista para la paternidad. No, me estoy refiriendo a matrimonios que han postergado la paternidad por considerarla un estorbo para sus proyectos. La ven como una experiencia más de su disfrute personal en la vida para el futuro. Cuando crean que ya no estorban los hijos, entonces tal vez tengamos hijos. Pero la Biblia, hermanos, habla de los hijos de forma muy diferente. La Biblia dice que los hijos son como un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Y a veces nos comportamos en los hogares y tratamos a nuestros hijos transmitiendo a sus corazones el sentir de que son una carga más que un regalo. Quizás las formas en que les tratamos, y la verdad qué pena que sea así, pero la Biblia lo ve como un regalo, como una recompensa de parte de Dios. Lo ve como un privilegio, ser papá. Hermanos, nos parecemos a Dios cuando somos padres. Dios es padre de muchos. La Biblia dice en Santiago que es padre de todos los espíritus. Los ángeles, hermanos, que son más poderosos que nosotros y en alguna medida más sabios que nosotros, los ángeles, hermanos, no tienen el privilegio, el regalo de Dios, la recompensa de Dios de ser papás. No pueden procrear. La Biblia dice que ellos ni se casan ni procrean. Nosotros sí. Los animales también. Pero los animales pasan genes físicos, nada más. Nosotros como seres humanos pasamos legado espiritual. Los únicos seres en la creación que podemos transmitir no solamente que el hijo se parezca al papá, sino que se parezca a nosotros espiritualmente y que continúen un legado, somos nosotros los seres humanos. Y por eso la Biblia lo presenta como una recompensa de parte de Dios, un privilegio, un regalo. Qué privilegio y qué gracia, hermanos, es ver a los hijos así. Y que ellos en el hogar se sientan así. Que ellos sepan que son un regalo de Dios para nosotros.
que podamos verlos y disfrutarlos y aplaudir sus logros, que nos involucremos profundamente en sus vidas, que nos invirtamos en ellos, que veamos en ellos regalos, tesoros de parte de Dios. Cuando no le damos la importancia bíblica que tiene un hijo, hermanos, estamos rechazando un regalo. Cuando no tengo una paternidad responsable o tengo una paternidad superficial, una paternidad insensible, es lo que estoy haciendo. Estoy teniendo en poco el regalo de Dios. Por lo tanto, siendo un hombre del reino, mi perspectiva tiene que cambiar. Ya no puedo ver a mi esposa ni el matrimonio como el mundo los ve. Ya no puedo ver a mis hijos como el mundo lo ve. Tengo que verlo a la manera de la Biblia, como Dios lo ve. Y eso entonces introduce en mi comportamiento, en mis acciones, en mi forma de ver las cosas, una óptica completamente diferente. Un hombre del reino constituyendo vida del reino en su hogar. Un hombre del reino construyendo vida del reino en su hogar. Entonces, el hombre del reino busca consagrarse a Cristo. Y con su personal consagración a Cristo, hermanos, estimula la perspectiva de Dios en el corazón de su esposa, para que ella también se sienta motivada para buscar a Dios en forma personal, y entonces la consagración sea como matrimonio hacia el Señor. Y Dios nos muestra que la base del todo en el matrimonio hacia la paternidad es la consagración que como matrimonio tengamos hacia Él. Lo más importante para una crianza de los hijos exitosa es un matrimonio sano, centrado en Jesucristo. Nada de esto es fácil cuando lo hacemos en nuestra propia fuerza, pero cuando estamos vinculados, conectados a la vid, cuando consumimos de forma regular la palabra, meditamos la Escritura, pensamos en Dios, en nuestras acciones, la forma en la que tratamos a nuestra esposa, la forma en la que priorizamos nuestra relación con ella, la forma en la que la trato bien o la maltrato, la forma en la que trato bien a mis hijos o no, y lo filtramos en la Escritura, y nos damos cuenta que no complace a Dios. Entonces, con nombre del reino, yo tengo que adecuar mi vida a los caminos del Señor y tengo que comenzar a pedir perdón y ofrecer disculpas a mi esposa y a mis hijos. Eso es lo que hace un hombre del reino. Si Dios es parte de mi meditación diaria, si Dios es parte de mi vida al día, lo que yo digo o lo que no digo, lo que hago, como actúo, tiene que estar constantemente filtrado en este enfoque. ¿Esto le agrada a Dios o no le agrada? Y si no le agrada a Dios, tengo que buscar cómo resolver eso, cómo subsanar de tal forma los daños que entonces mi vida comience a agradar a Dios y entonces mis relaciones comiencen a fluir en vida del reino dentro de mi hogar, dentro de mi casa. Necesitamos entonces esa relación con Cristo que nos permita, que nos dé la fuerza para que estemos hablando de una forma no solamente teórica en esta mañana, sino que podamos pasar a la práctica para poder fundamentar mi matrimonio, mi paternidad. Recuerda que un buen matrimonio en Cristo es la plataforma para una buena paternidad. Eso de que, no, es que yo no me divorcio solo por mis hijos. Por mis hijos es que estoy aguantando. Hermano, hermana, ese es un pensamiento espiritualmente miserable, paupérrimo, porque aun cuando tú estés estoicamente soportando la aflicción del matrimonio, por ellos los hijos perciben la distancia entre los padres. Es que estamos juntos por los hijos, pero hermano, los hijos saben perfectamente bien lo que pasa con los padres cuando tienen una relación incompatible. Y esta relación los hace sentir inseguros, no protegidos, sin identidad. Eso no funciona. Permanecer unidos por los hijos no es la motivación para estar juntos, hermanos. La motivación trasciende tu vida matrimonial y tu motivación es la gloria de Dios, y en ese sentido entonces tienes que buscar la dinámica correlacional con Cristo que te permita derivar en conductas que traigan el reino de Dios a tu casa. Y quiero pasar entonces directamente al trato hacia los hijos. Efesios 6:4, por favor, y Colosenses 3:21. Primeramente, Efesios 6:4. Vamos a leer en la Biblia de las Américas.
Efesios 6:4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Estos dos versículos escritos por el mismo apóstol, el apóstol Pablo, nos presentan la misma idea. Sobre todo la primera parte de los versículos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, dice Efesios, y no exasperéis a vuestros hijos, dice Colosenses. Es exactamente lo mismo. Pero Colosenses termina añadiendo la razón. ¿Por qué no es bueno un hijo airado o un hijo exasperado? ¿Por qué? Porque se desalienta. ¿Y qué es una persona desalentada? Es alguien que no tiene deseos, hermano. Una persona desalentada es alguien que pierde la motivación, es alguien que pierde el gusto por su propia vida, es alguien cuya alma se deprime. No existe en su alma una razón suficiente que lo motive a obedecer a Dios, no existe en su alma una razón suficiente que lo motive a obedecer a sus padres, ni de responder a la fe que los papás están intentando presentarles, menos venir a la iglesia, menos para el estudio, menos para la vida social proactiva. Y el niño, hermano, el niño es una persona inmadura. ¿Por qué? Porque así son los niños. ¿O quién de aquí cursó su infancia en estado de madurez mental, intelectual y espiritual? ¿Quién puede decir, no, pastor, yo a los 7 años, 10 años, 12 años de edad era una persona muy madura? Hermano, realmente a los 32 todavía ni siquiera lo eres del todo, ¿verdad? ¿Quién podría decir esto? Nadie, hermano, porque los niños no tienen por qué ser maduros. Y el inmaduro, cuando se desalienta, deja de hacer lo que tiene que hacer. Se supone que el adulto, aun cuando se encuentre desalentado, se sigue moviendo en la dirección correcta, movido por sus convicciones, aunque no tenga motivaciones, tiene convicciones. Se sigue moviendo por un sentido del deber. Entonces, si tú como persona adulta no estás ahí, entonces no eres una persona madura. Si te sigues moviendo según tus sentimientos, continúas siendo un niño, porque eso es lo que son y lo que hacen los niños. Los niños hacen solamente lo que sienten ganas de hacer. Los padres somos los que les tenemos que decir, haz esto, lávate los dientes, métete a bañar, es hora de acostarse. Los padres somos los que estamos determinando constantemente el deber ser. Ellos, hermanos, aún no tienen convicción de esas cosas, entonces tenemos que enseñarles. En la medida que nosotros maduramos, adquirimos esa conciencia del deber. En este caso, entonces, los niños, hermanos, se desalientan. Porque los niños difícilmente tienen la madurez para poder generar y establecer convicciones centrales en su corazón que les lleva a seguir adelante a pesar de los conflictos matrimoniales en el hogar donde viven. En la medida en la que nosotros maduramos, adquirimos conciencia, hermanos. Los niños no. Los niños se desalientan. Pero vean esto, en ambos versículos trae algo nuevo a la cultura de la época, la cultura grecorromana. Hoy en día, hermanos, vivimos en una generación que le da demasiada preeminencia a las emociones, ¿no? Demasiado psicologizada, digamos, donde el cuidado de las emociones es muy importante. Pero en la época de los grecorromanos, hermanos, cuando es inspirada esta escritura, lo que un niño sintiera en el ámbito de su hogar, de su casa, no valía absolutamente nada. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí en relación a los sentimientos de los hijos es profundamente revolucionario para su época. De igual forma, cuando dice que el hombre trate a la mujer como vaso más frágil, como acogedera de la gracia, son elementos instructivos altamente revolucionarios, porque la mujer y los hijos no eran considerados como entidades valiosas o considerables en torno de su experiencia emocional o sentimientos. Pablo está introduciendo un concepto del reino de los cielos en el contexto de vida de los hijos de Dios que quieren traer el reino de los cielos al interior de su casa. Pablo está diciendo, padres, no pueden instruir, no pueden corregir a sus hijos sin prestar atención a la forma en la que tu hijo se siente.
No puedes intentar corregir o instruir a tu hijo si no estás enfocando tu atención primeramente en la forma en la que se siente. Ya te dije lo que tenías que decir, se acaba el punto porque yo soy tu padre. Y te deja de importar cómo es que tu hijo se siente. Hermanos, los padres tenemos que estar interesados en los sentimientos de nuestros hijos. ¿Cómo es que mi hijo está respondiendo a la corrección? ¿Cómo es que mi hijo está respondiendo a la disciplina? Obviamente no para dejarla de suministrar, sino para hacerlo de la forma correcta, generando las reacciones emocionales y emotivas correctas en mi hijo. Cuando un niño llora y alguien le pregunta, oye niño, ¿por qué estás llorando? No, es que mi papá me pegó porque llegó enojado del trabajo. Hermano, si esa es la respuesta de tus hijos, estás muy lejos de hacerlo de forma correcta. La disciplina no es para destruir el alma de tu hijo, la disciplina es para edificar el alma de tu hijo. Si para ti lo que entiendes como disciplina solamente es un mecanismo de desahogo de tus tensiones emocionales o de tu frustración educativa, jamás vas a edificar el alma de tu hijo, jamás vas a transmitir un legado espiritual trascendente, solamente vas a comunicar amargura en el corazón, en el alma de tu hijo. El padre tiene que interesarse en cómo es que su hijo se siente, cómo su hijo está respondiendo a la corrección, porque si yo estoy instruyendo lo que es correcto, pero no lo está recibiendo el corazón de mi hijo, entonces no estoy haciendo nada. Mi vida paterna está siendo completamente improductiva, solamente estoy dañando el alma de mi hijo. El padre tiene que interesarse en el alma de su hijo. Y este es el modelo de firmeza con dureza. Los padres somos llamados a tomar decisiones firmes, pero con un corazón tierno. Los padres tenemos que ser firmes en nuestras decisiones, pero con un corazón tierno. Y el ejemplo que para mí es clarísimo es el del yunque, lo he dicho muchas veces, ese yunque que tiene un peso tan fuerte, tan sólido, que si te tropiezas, si lo empujas, si lo quieres movilizar, no vas a poderlo trasladar de su lugar porque es por su peso algo muy firme. Pero si ese yunque lo revistes de terciopelo, no lo vas a poder mover, pero cuando te topes con él tampoco te vas a lastimar. Firmeza con ternura. Esa es la forma en la que la Biblia nos llama a instruir a los hijos. De esa forma. Los padres somos llamados a tomar decisiones firmes con un corazón tierno. Es esta la manera. ¿Qué significa la firmeza? Que jamás vas a cambiar un sí cuando el deber ser, cuando el precepto bíblico indica que tu sí tiene que ser sí. Jamás vas a cambiar un no cuando el deber ser y el precepto bíblico dice que tu no tiene que ser no. Pero tampoco jamás debes de lastimar el corazón de tu hijo. Jamás. Oye, papá, ¿me vas a dejar ir a este lugar con mis amigos? Y si el padre estableció una medida disciplinaria por alguna causa pecaminosa del hijo, porque cuán importante es entender esto, hijo, papás, perdón. Cuán importante es entender esto. Lo que se disciplina bíblicamente en la casa no son los equívocos, no son las torpezas. Lo que se disciplina es el pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y si tú no quieres que tu hijo experimente la muerte en forma temprana, entonces no le pavimentes el camino hacia la muerte con una actitud negligente ante la disciplina que tienes que suministrar. Suministra la disciplina siempre que haya pecado. Lo que se disciplina es el pecado. Y si lo estás disciplinando y el resultado de la disciplina involucra un no, aun cuando tu hijo venga y te insista y llore y te patalee, amorosamente le tienes que decir, no, hijo. Pero entonces no me amas, hijo, porque te amo y te amo profundamente y anhelo el bien de Dios en tu vida, es no. Y para ser firme no lo tienes que hacer gritando, no lo tienes que hacer exasperado, con rabietas, con actitudes inmaduras, con actitudes infantiles y violentas. Un no es un no firme, pero amoroso. Un sí es un sí firme, pero amoroso. Un padre entonces tiene que evaluar los resultados, las actitudes, las calificaciones escolares también. Pero si no estás explorando en lo profundo del alma de tu hijo,
en el estado de sus emociones heridas, y no te estás enfocando en sanarlas con un amor tierno y manifiesto, un amor tierno y manifiesto. ¿Cómo se manifiesta el amor? ¿Cómo es el amor tierno, hermanos? No puede haber un amor tierno sin manifestación de este amor. Y qué triste cuando hay un amor que existe, pero es contenido, no tiene ningún sentido, es inerte, es inútil, es estéril. Si hay un amor, ese amor demanda ser extrovertido, ser manifestado, y se manifiesta con ternura, con toque, con abrazo, con cercanía, con palabras suaves, cálidas, empáticas, preocupándote honestamente por el estado espiritual, el estado emocional, por la mente de tu hijo, de esa forma. De esa forma. Si tú no te estás enfocando tiernamente en sanar las heridas del corazón de tus hijos, hermano, estás en riesgo de perder a tu hijo. Va a continuar viviendo bajo el techo que le estás proveyendo, pero vas a ser tú un extraño para él. Y va a terminar siendo él un extraño para ti. Qué triste es la realidad de padres que desde hace mucho tiempo comenzaron a ser extraños para los hijos, pero qué triste cuando llega el día donde el hijo termina siendo un completo extraño para el papá. Perdiste a tu hijo. Cuando un hijo va mal en la escuela, cuando sus actitudes comienzan a tender hacia la rebeldía, cuando identificas un decaimiento en su ánimo, hermano, acércate, papá del reino, acércate y hazlo con ternura. Indaga qué hay en su corazón, ministra su corazón, trata de conducir su sentimiento interno, su sentido interno en la dirección correcta para que comiences a ver resultados diferentes. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en estas dos instrucciones. Estén padres al pendiente de cómo se sienten sus hijos y críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Entonces, hermanos, somos llamados a criar. Y hay dos extremos, lamentablemente, generalmente en esto. Porque el trato hacia tus hijos, cuando hablamos de ternura bíblica, significa que debemos de conectarnos con el sentimiento de ellos, pero no se trata de que me conecte siendo un solapador o pasando por alto el pecado de nuestros hijos o haciéndome de la vista gorda para no generar un problema en casa. No, y que termina siendo el hijo todo lo que se le venga en gana hacer. No, la indulgencia bíblica, hermanos, es algo completamente diferente. Es conexión, es vincularte, es saber cómo se encuentra, qué es lo que está pensando, por qué está pasando, de tal forma que abras un puente entre tú y el corazón de tu hijo, y entonces la instrucción y la disciplina sí lleguen a su corazón. Y es el caso entonces cuando el niño llorando se le pregunta, oye, ¿por qué estás llorando? No, es que mi papá me disciplinó. ¿Y por qué te disciplinó? Bueno, es que le falta el respeto a mi maestra. El niño ya lo entendió. El niño ya lo está entendiendo. El niño está siendo formado. Él ya entiende que la paga del pecado es muerte y que la disciplina del Padre es una expresión de su amor. Así como la expresión de amor del Señor sobre quienes somos sus hijos, y Hebreos 12:5 dice que nos disciplina, ¿para qué? Para que participemos de su santidad. La disciplina entonces en el hogar es un elemento precursor hacia la santidad que tu hijo va a experimentar cuando crea y conozca al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Es un precursor, es un escenario que antecede, que es el antesala del estado futuro redimido de él por su fe, la experiencia de su fe en el Señor. La disciplina identifica a tu hijo con una personalidad cristiana y le apertura el camino para poder experimentarla de forma real. Si no conectamos con nuestros hijos, hermanos, tampoco podemos hacer nada con ellos. Y por lo tanto, este tema es vital. Y quiero dar ejemplos de cómo un padre puede llevar a sus hijos a la exasperación y en consecuencia al desaliento. Una buena forma de intentar entenderlo es preguntándote, tu papá,
¿Qué te exasperaría a ti si todavía estuvieras en edad temprana? ¿Qué te exasperaría de tus papás si todavía estuvieras tú en edad temprana? Escucha estas afirmaciones, expresadas por los niños. Que alguien que no me ama porque no pasa tiempo conmigo quiera dirigir mi vida. Que alguien que no me ama porque no pasa tiempo conmigo quiera venir a dirigir mi vida. Entonces, si tú no pasas tiempo con tus hijos, es muy difícil, hermano, que acepten tu dirección. Porque para los hijos el amor es tiempo con ellos. Para los hijos el amor es jugar con ellos, hacer cosas con ellos que a ellos les gustan. Eso es amor. Y si no tienes tiempo con tus hijos y quieres que te obedezcan con un corazón dispuesto, nunca vas a tener el resultado. Te van a obedecer porque lo tienen que hacer. Te van a obedecer por miedo, a ti o a las consecuencias, pero jamás lo van a hacer con un corazón dispuesto. El amor para un niño se llama tiempo. 2, que me regañen por actuar infantilmente. Bueno, es un niño. Al niño a veces no lo tienes que regañar, hermano, lo tienes que ayudar. No regaño, más bien instrucción. Y a veces regañamos cuando tenemos que enseñar. Y entonces el niño se siente tratado injustamente. 3, que me digan que me quieren si me porto bien, es decir, amor condicional. Y la mamá dice, si no obedeces, tu papá ya no te va a querer. Y yo tampoco. Hermanos, el padre jamás tiene que poner el corazón de su hijo una duda. El padre jamás debe de introducir en el corazón de su hijo este estado de incertidumbre sobre su amor por él. Hermanos, el amor no está en cuestionamiento, el amor no está condicionado, porque es así como Dios nos ama. El amor de Dios por nosotros no incrementa ni decrementa por lo que hacemos. El amor de Dios está en el fundamento de la gracia que nos es depositada por su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, el niño jamás debe de experimentar el amor de sus padres en una condición de peligro, de riesgo o de cuestionamiento. 4, que me limiten sin razón y sin explicación. No, no vas porque me vas a obedecer. ¿Por qué? Porque soy tu padre. ¿Cuántas veces hemos dicho esto, hermanos? No, papá, porque soy tu padre. No, qué profundo argumento. Porque pues el niño sabe que eres su padre. ¿Y cuántas veces nosotros escuchamos exactamente lo mismo y cómo nos hacía sentir? Porque soy tu papá, porque soy tu mamá. Entonces, hermanos, esto podríamos llamarlo arbitrariedad. El niño comienza a sentir la presión de tu paternidad, pero no tiene una razón comprensible en su mente ni en su alma. ¿Y eso qué genera en el corazón de nuestros hijos? Genera desconfianza. Si no le explicas, no vas a inspirar respeto ni confianza en su corazón hacia ti. A los hijos los tenemos que instruir. Disciplina sin instrucción es destrucción. Disciplina acompañada de instrucción es edificación. Y por eso dice Efesios que disciplinemos e instruyamos a nuestros hijos en el temor de Dios. Disciplinamos con medidas correctivas que involucran una dosis de dolor, pero instruimos, edificamos con la palabra de Dios. La instrucción por sí misma cambia la conducta, pero solo la palabra de Dios transforma el corazón. Entonces no le expliques a tu hijo, sé arbitrario porque soy tu padre, y lo único que vas a estar generando en él es desconfianza hacia ti. No vas a ser una persona confiable para él. 5, que me prometan algo que no cumplen. Que me prometan algo que no cumplen. Eso, hermano, es irrespetar la vida de tu hijo.
No importa que sea pequeño, no es chiquito, al rato se le olvida, no es chiquito, no lo entiendo. No, hermano, cuando estás incumpliendo una promesa, estás irrespetando la vida de tu hijo y tienes que pedir perdón y tienes que compensar. 6. Que me avergüence en público. Cuando bíblicamente tomas la vara, ¿verdad? Y en un escenario público, en una plaza comercial o en una reunión familiar, ante la conducta desesperante de tu hijo, lo jalas de la patilla, sacas la vara y le das varazos delante de todos, o lo que es peor, le das una bofetada en el rostro que es profundamente humillante. Hermano, eso destruye el corazón de tus hijos. Lo destruye. La disciplina sí involucra una dosis de dolor, pero no para destruir, sino para edificar. Es un dolor bíblicamente controlado, mesurado, necesario, pero no más allá, porque no es para destruir. Y bien puede ser una medida física con una varita en las pompis, porque las pompis no tienen alma, las pompis no tienen una conexión nerviosa hacia el corazón. En las pompis no hay daño en el corazón ni en la mente, ni en los recuerdos de tu hijo. En el rostro sí, jalar las patillas sí, darle un buen mesón de cabellos, quedarte con media cabellera de tu hijo en la mano, eso sí genera humillación, eso sí genera frustración. Eso irrita, eso frustra y eso desalienta profundamente a los hijos. 7. Que muestren favoritismo hacia otro en el caso de que sean más de uno, o que establezcan comparaciones entre los hijos. No es que tu hermano, mira, aprende, él sí es obediente, mira, él sí saca buenas calificaciones. ¿Cómo destruye el corazón de un hijo sentirse en una condición subalterna en relación a su propio hermano? ¿Cómo hiere la mente de forma prolongada el corazón de un hijo que está siendo subestimado ante una perspectiva o modelo de vida que él no puede alcanzar? Estás poniendo una imposibilidad en el corazón de tu hijo y por lo tanto lo estás sometiendo a un profundo estado de frustración y esto lo va a desalentar. Una vida decaída, una alma deprimida, una pérdida por el sentido de su propia vida. Y es tu hijo, un regalo de Dios, un privilegio, una recompensa de Dios. 8. Que me exijan resultados excesivos. No, tú me tienes que traer a esta casa puros 9 y 10. No, hermano, si tu hijo se esforzó de forma honesta y correcta y te lleva un 7 o un 8, ¿qué tienes que hacer? Lo tienes que felicitar, le tienes que aplaudir, lo tienes que estimular, porque fuiste testigo de que dio todo su esfuerzo. Y ese 7, ese 6, ese 7, ese 8 es el resultado de su esfuerzo, es su corona, es su recompensa, es una lid en su 100 que tú tienes que reconocer. Lo que no es plausible, evidentemente, es que te lleve un 7 o te lleve un 8 y que se haya pasado la semana de exámenes jugando y perdiendo el tiempo. No, obviamente eso sí necesita ser corregido. Se lo tienes que explicar de buena manera, tienes que instruir a tu hijo. 9. La falta de estímulo o crítica constante. No levanten la mano, pero ¿quiénes de aquí fueron niños que crecieron en un ambiente de crítica constante? Todo era criticable, todo era sujeto de juicio, todo estaba mal todo el tiempo. Crítica constante, aun cuando el hijo hace algo bien, en vez de aplaudirle, se le juzga. Y muchas veces, hermano, cuando el hijo no hace algo correctamente, no es por maldad, es por falta de habilidad, es por falta de pericia, por falta de conocimiento. ¿Qué tienes que hacer? Enséñale y estimúlale. No te conviertas en un crítico de todo lo que hacen tus hijos. No te conviertas en el crítico de todo lo que hacen mal, porque vas a terminar siendo el crítico aún de lo que hacen bien. Y eso, hermano, los desalienta. 10. Que me hagan sentir que soy molesto, que me hagan sentir que sobro, que me hagan sentir que no formo parte. Eso hiere profundamente el corazón de un hijo. 11. Que hagan pequeños mis problemas, que no les den importancia, que crean que mis problemas son tan pequeños como yo soy en edad,
que por cuanto soy pequeño, soy un niño, mis padres crean que mis problemas no tienen importancia ni peso en mi corazón. Cuando un padre demerita la importancia en el corazón de su hijo sobre un problema, aun cuando para el padre es una circunstancia insulsa, insignificante, está demeritando el corazón de su hijo, está irrespetando el corazón de su hijo, y eso lo va a guiar a la desesperación, a la frustración, a la pérdida de sentido de su propia vida. 12. Que no escuchen mis razones en un conflicto. No, papá, quiero explicar. Cállate. No, papá, pero mira las cosas, que te calles. ¿Cómo frustra eso el corazón de los hijos? 13. Que mis papás me obliguen a tomar un partido en sus problemas matrimoniales. Tomar a los hijos como instrumentos de manipulación en un conflicto con tu cónyuge. O que los agarres de paño de lágrimas. No, hermano, hermana, mejor ven a consejería con los pastores. No contamines el corazón de tus hijos contra su padre o contra su madre. 14. Que me maltraten verbalmente. 15. Que no me pidan perdón cuando me han ofendido. Eso exaspera a un niño y lo desalienta. 16. Una disciplina desproporcionada. Cometió una pequeña falta y le pones un mes sin ver televisión. Eso pone en el corazón de tu hijo: mi papá es injusto, mi papá no es confiable, mi papá es peligroso y no es digno de ser obedecido porque mi papá es injusto, es un déspota. Él no va a utilizar esa palabra, pero lo va a interpretar de esa forma. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que el hombre del reino entre en la vida de sus hijos de manera frecuente, mucho más de lo que la cultura dicta. Nosotros no podemos ser hombres distantes, hombres lejanos. Eso caracteriza la cultura del mundo, hermanos, pero no al Hijo de Dios, no a un hijo del reino que quiere traer el reino de Dios a su casa. El Hijo de Dios, el Padre del reino, conecta con el corazón de sus hijos. Nuestra cultura está llena de hombres distantes y lejanos, que no corrigen, que no se involucran, que no explican, lejanos. Que la mujer les explique, que la mujer les diga cómo es. Ese no es el rol que Dios quiere que juguemos los hombres. Dios exige que el hombre se involucre. Primera de Samuel 3:13, voy a terminar. Primera de Samuel 3:13. Dice el texto: porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa. ¿A quién le está hablando Dios, hermanos? A Elí, el sacerdote. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí maldición y él no los reprendió. Elí, tú no te involucraste, Dios le está diciendo esto. No te involucraste en la vida de tus hijos, tú no los reprendiste cuando debiste reprenderlos, y entonces voy a traer consecuencias sobre tu familia. Y las consecuencias fueron terribles, hermanos, devastadoras. ¿Por qué? Porque sus hijos vivieron de forma desenfrenada. Elí, hermano, tuvo una paternidad superficial y irresponsable, no involucrada. No invirtió su vida en sus hijos, y Dios dijo: eso es tu culpa, es tu responsabilidad, tú no los reprendiste. En 1 de Timoteo 3, hermanos, cuando Dios habla de las condiciones para un hombre que desea ser pastor, anciano u obispo, es lo mismo en términos prácticos. 1 de Timoteo 3:1 dice lo siguiente: palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, de pastor o de anciano, buena obra hace. Buena obra desea hacer. Un obispo debe de ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Pero fíjate lo que dice el versículo 4: que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad.
Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? O sea, Dios quiere hombres involucrados. Dios quiere hombres que gobiernen su casa con toda dignidad, con toda honestidad, no imponiendo arbitrariamente, que el hijo se siente inspirado a respetar al padre, a obedecer a su papá, inspirado. Y si no hay un gobierno digno en casa, entonces el hombre no está apto para cuidar a la iglesia de Dios. Por esta razón, en la mayoría de los pasajes bíblicos que tienen que ver con la crianza, hermanos, el padre y la madre aparecen juntos como autoridad, juntos, no solamente la madre, el padre junto con la madre, como parte de la responsabilidad de ser creadores de los hijos. Escuchen estos datos, por favor. En 1960, el 10% de los que hoy son papás no tenían a sus papás en casa. Sus padres no fueron padres presentes. El 10%. En 2026, el 25% de los niños no tienen a su papá en casa, el 25% de los niños. Estadísticas de los Estados Unidos, hermanos, que creo que representan al mundo global en el cual vivimos. Hoy vivimos en una aldea global y estas cifras son completamente similares en todas las sociedades y más en la mexicana, que está tan cercana a los Estados Unidos, y sufrimos permanentemente un proceso de transculturización. Hay una alta tasa, hermanos, de ausencia de paternidad. Y los padres que están presentes muchas veces tienen problemas personales. Los padres que están presentes muchas veces tienen todavía dilemas existenciales. Los padres que están presentes muchas veces no han logrado edificar y no han logrado terminar de dirimir sus aspectos personales, la conducta, el carácter, la personalidad, una perspectiva cierta e íntegra de la vida. Por lo tanto, los padres que están presentes muchas veces están muy ocupados para prestar atención a los hijos, o muy irritados para atenderlos, o muy distraídos para que les importen sus problemas, o muy fríos y lejanos para expresarles amor, o muy estresados para ser empáticos y sensibles con sus corazones. Los que están presentes. Cuando un padre está presente en el hogar y es proactivo con sus hijos, escuchen estos datos, también son estadísticos. ¿Qué se genera en los hijos? Cuando un padre está presente y es proactivo con sus hijos, hijos menos propensos al crimen. Hijos menos propensos al crimen. Más estables en sus trabajos, con mejores calificaciones escolares, mayor estabilidad en su ambiente social y productivo, mejores calificaciones, mejor rendimiento escolar, con mejores relaciones humanas. Hijos que saben encontrar líneas de vinculación social, saben relacionarse, saben establecer vínculos de amistad, mejores relaciones humanas. Hijos que postergan más la experiencia del sexo, menos propensos a la pornografía y mucho más seguros de su identidad sexual. Cuando el padre es un padre presente. Y hablo del hombre, del padre del reino, hombre del reino, esposo del reino, presente en casa. Vemos que es una especie de cadena que se ha reproducido así a lo largo del tiempo en los estudios. Pero si nosotros, hermanos, no conectamos con la vida de nuestros hijos, si nosotros no conectamos con nuestros hijos, entonces lo que sucede es lo inversamente proporcional a la cadena. Hijos más propensos al crimen, más inestables en sus trabajos, con peores calificaciones, con malas relaciones humanas, hijos promiscuos, hijos con problemas de identidad sexual, más. Entonces, un hombre que teme al Señor, un hombre que sigue sus caminos va a tener una perspectiva distinta, hermanos. Un rol distinto por la palabra y un trato modelado por la palabra de Dios. El hombre del reino piensa diferente acerca de la familia. Abraza su rol con determinación, con alegría, con gozo. Trata a su esposa y a sus hijos de forma que honra a Dios y agrada a Dios. Y ellos entonces se sienten estimulados a someterse a su liderazgo
a un liderazgo que es sacrificial, un liderazgo que es servicial, un liderazgo que se presenta el padre como siervo de la esposa y de los hijos, y entonces ese es un liderazgo que estimula e inspira a sus hijos para seguir al padre. Eso es lo que genera una mujer fructífera y floreciente y unos hijos que son como olivos frondosos. Bienaventurado el hombre que vive de esta forma, que guarda los caminos de Dios de esta forma. Si ese no ha sido el caso para algunos de nosotros, si nos hemos sentido confrontados de alguna forma por esta enseñanza en esta mañana, entonces, hermano, ¿qué tienes que hacer, papá? Tienes que reflexionar. Tienes que ir con humildad delante de Dios de forma pronta y pedirle al Señor que te ilumine, que te permita ver esas áreas de tu vida que no están correspondiendo a su palabra. Pide perdón a quien le tengas que pedir perdón, a tu esposa, a tus hijos. Repara las cosas que tengas que reparar. Restablece tus relaciones, conéctate. Porque la idea es que esta mañana salgamos por el Espíritu Santo en su palabra diferentes de este lugar. Progresando en el proceso de transformación por la palabra en nuestro corazón, haciéndonos hombres del reino de Dios, esposos del reino de Dios, padres del reino de Dios, mujeres fructíferas y florecientes, hijos frondosos y fuertes como el olivo. Voy a pedir que oremos. Vamos a inclinar un momento nuestro rostro. Y si tú eres un papá que identificas que no estás en ese nivel del comportamiento propio de una persona, un hombre redimido, hermano, dice el Señor, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Es tiempo de arrepentimiento y pedir al Señor que en su gracia y misericordia extienda luz, ilumine tu vida, tu mente y tu corazón, que te permita ver a tu interior en qué áreas su palabra no está gobernando, en qué áreas el señorío de Cristo no está en tu vida. Hoy, Día del Padre, qué mejor día para poder tomar decisiones que determinen el resto de tu vida y el de tu familia. Que te permitan tomar en tus manos y atesorar el regalo que Dios te dio, el privilegio que Dios te dio de ser papá. Señor, queremos presentarnos como padres imperfectos en esta mañana, como lo somos. Y pedirte primeramente perdón por haber sido insensibles a nuestra imperfección, por encontrar falsos argumentos y justificaciones falaces para sostener conductas y actitudes que han dañado profundamente el corazón de mi esposa y de mis hijos, por seguir siendo un niño cuando ya tendría que ser un hombre, y un hombre del reino. Señor, hoy entiendo que ese es el resultado de vivir en distancia de ti, de no consumir tu palabra de manera regular y frecuente y constante y formal, de tomar con superficialidad y ligereza mi vida espiritual, mi vida de oración, mi meditación bíblica diaria, mi compromiso en la iglesia. El resultado es una esposa que ha sido maltratada,
como quien maltrata un traste, un vaso de poco valor, en vez de cuidarla tiernamente como al vaso más frágil que es. Hijos dañados en sus corazones, viviendo en un constante desaliento, porque me he desconectado de sus corazones, porque no me he invertido en ellos, porque no he explorado en lo íntimo de su ser, porque he sido autoritario y arbitrario, porque los he tenido en poco. Y siendo tu regalo, Señor, el privilegio, la recompensa, mi vida, he despreciado tu recompensa. Por favor, perdóname, pero ayúdame. Solo no puedo. Ya me di cuenta, solo no puedo. Pero el Señor te dice, ven y acércate a mí. Si estás trabajado y cargado, acércate a mí porque yo te voy a dar descanso. Pero si humilde y sé manso de corazón como yo, tendrás descanso para tu alma. Señor, haz de esta tu iglesia una donde las esposas florezcan y sean fructíferas, y los hijos sean fuertes y fructíferos, en consecuencia de hombres que te temen y caminan en tus caminos. Ayúdanos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.